campo de la terapia de lenguaje fonoaudiología, como es el desarrollo del lenguaje, sus mitos, algunas de sus dificultades y cómo podemos estimular mejor ese desarrollo del lenguaje. Esta es una de las principales dificultades que tenemos en este campo. Cuando algún profesional de la salud o alguna persona de la familia tiene viejos mitos acerca del desarrollo del lenguaje y nos dice, no se preocupen, tranquilos, a los 5 años va a hablar, a los 6 años va a hablar, a los 7 años va a hablar. Lo que pasa es que comió queso, lo que pasa es que le cortaron el cabello muy temprano, lo que pasa es que, en fin, hay miles de disculpas para plantear este retraso en el desarrollo del habla o del lenguaje. Pero lo que debemos tener en cuenta todos nosotros es que cuando un niño tiene un retraso en habla o el lenguaje, hay que intervenir lo más pronto posible porque esto va a tener consecuencias en el futuro. Entonces no es cierto eso de ya va a hablar, tranquilos, hay que esperar. No, hay que acudir inmediatamente al profesional que conoce sobre este tema, como es el fonoaudiólogo, el terapeuta del lenguaje. Este profesional les dirá qué está pasando, si el desarrollo va bien, si hay alguna dificultad, si el niño está cumpliendo con los hitos, con los niveles, con las etapas de desarrollo del lenguaje o no los está cumpliendo, y les dará orientaciones para mejorar estas habilidades, estas destrezas, estas competencias comunicativas desde muy temprano. A un niño se le puede detectar dificultades desde el momento del nacimiento. Hay diferentes pruebas, se pueden hacer unas pruebas auditivas, se puede ver cómo va avanzando. Por ejemplo, hacia los 3 meses, el niño ya es capaz de voltear a mirar hacia la fuente sonora donde está pasando el sonido. Eso nos indica si está escuchando bien y también si tiene la capacidad de moverse, de accionar para poder diferenciar los objetos, para diferenciar los diferentes elementos, para diferenciar las voces, para captar qué le están diciendo. Entonces, desde muy temprano se puede detectar todas estas dificultades y no hay que esperar hasta los 3, 4, 5, 6, 7 años para comenzar a intervenir. Entre más pronto, mucho mejor. Y de todas maneras, a nivel preventivo es mejor ir al terapeuta de lenguaje fonoaudiólogo y decirle, bueno, evalúe a mi niño, a ver cómo va. Si va muy bien, excelente. Si tiene alguna dificultad, entonces ya se establecerá un plan de atención, un plan de estimulación para que se mejoren estas competencias, estas habilidades, destrezas, competencias en la parte comunicativa. Entonces, papás, mamás, profesores, profesionales de diferentes áreas, saquémonos de la cabeza esa idea de que, no, y tranquilos, no se preocupen, vamos a esperar. Cuidado. Ustedes saben que prevenir es lo mejor. Atender a tiempo es lo mejor. Entonces, un favor muy especial. Saquémonos de esas ideas locas de la cabeza, esas ideas de hace muchísimos siglos quizás. Saquemos esas ideas de la cabeza. Cuando un niño tiene una dificultad en hablar o lenguaje, hay que evaluarlo y hay que atenderlo a tiempo. Muy bien. Es importante anotar que las buenas habilidades en la comunicación nos llevan al éxito social, al éxito familiar, al éxito escolar, en fin, el éxito en la vida. Una persona que se sabe comunicar, que se sabe expresar, tiene éxito. Aquella persona que no sabe hablar, que no sabe escribir, que no sabe leer, que no puede comunicarse bien, obviamente va a tener muchas dificultades de relación y muchas dificultades para poder tener un óptimo nivel de vida. Entonces, estas buenas habilidades en la comunicación nos permiten tener un mejor nivel de habla, de pensamiento, en la lectura y la escritura, que son los elementos básicos que nos comunican, que nos permiten mayores aprendizajes, y en la socialización. Entonces, aquí una pequeña diapositiva. Yo voy al fonoaudiólogo y tengo éxito en la vida. Ojalá todos en la cabeza tengamos esto.
Si yo voy al fonoaudiólogo a que me haga una evaluación, a que me diga cómo voy, a que diga mi hijito cómo va desarrollando su lenguaje, seguro que mi hijito va a tener éxito en la vida. No quiere decir que si no va a pasar algo grave, no. Pero es muy bueno, es muy conveniente saber nosotros como papás cómo va desarrollándose nuestro hijo. Al igual que vamos a mirar su talla, su peso, cómo se están desarrollando sus dientes, si está viendo bien. También es muy conveniente saber si se está comunicando adecuadamente, si está desarrollando los diferentes niveles, las etapas en el lenguaje que lo van a llevar a tener un aprendizaje suficiente, un aprendizaje óptimo en todos los campos de la vida, y ya después cuando ingrese al colegio, a la escuela o a la secundaria o la universidad, eso se ve reflejado. Yo, por ejemplo, soy docente universitario y encuentro que mis estudiantes tienen gravísimos problemas en habla, en lenguaje, en vocabulario, en organizar las ideas. Les cuesta mucho hacer un ensayo, les cuesta mucho entender una lectura. Cuando les pido una exposición donde expresen sus ideas, les cuesta mucho porque están acostumbrados a memorizar y no a analizar, no a expresarse con sus propias palabras. Y estas son dificultades que provienen desde edades muy tempranas en el hogar. Lamentablemente todos estos medios electrónicos nos están cortando esa capacidad de comunicación. Nos permiten comunicarnos con más personas, pero ¿cuál es el nivel de comunicación? Entonces, nos quitan la posibilidad de tener experiencias en la vida, y en lugar de expresarnos con palabras completas, con frases organizadas, nos expresamos a través de emoticones, de GIFs, etcétera, que frases cortadas. Ustedes han visto los mensajes que mandan los chicos, que es muy difícil leerlos porque son simplemente abreviaturas. Entonces, esto va a limitar bastante el buen desempeño comunicativo y el éxito en la vida. Muy bien, vamos a hablar de tres temas interesantes. Entonces, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es la lengua? ¿Y qué son las modalidades comunicativas? Bien, el lenguaje es el centro de todo. Es una capacidad, una función neuropsicológica superior que se encuentra aquí, en nuestro cerebro. Entonces, el lenguaje no tiene apellido, simplemente es eso, lenguaje. Es la capacidad de aprender una lengua o idioma y utilizarlo de una manera creativa. ¿Y cómo hacemos para aprender ese idioma? Muy fácil, con experiencias, con el juego, con la interacción con otros. Entonces vemos aquí un pequeño diagrama. Nuestro querido cerebro está un poquito aplanadito, pero aquí tenemos la parte posterior del cerebro, la parte occipital, que tiene que ver con la visión. Aquí arriba la parte parietal, que nos permite conocer nuestro cuerpo, reconocer nuestro cuerpo. La parte temporal, que tiene que ver mucho con la audición. La parte frontal intermedia, que es la parte motora, tiene que ver con los movimientos. Y la parte prefrontal, que se relaciona con lo que son las funciones ejecutivas. Analizar, organizar, pensar, autocontrolarnos. Entonces, esto tiene mucho que ver con la parte prefrontal, que es la que nos hace humanos. Es una de las zonas más desarrolladas en el cerebro humano. Entonces, toda la información entra al cerebro a través de los 5 o 7 sentidos. Algunos hablan de 5, otros hablan de 7, con la propiocepción y la parte de equilibrio. Entonces, algunos hablan de 5 o 7, y toda esa información llega a nuestro cerebro por diferentes vías y se acomodan, se integran aquí en la parte posterior de nuestro cerebro, y se genera lo que se llama la integración sensorial. Entonces, lo que escuchamos de cómo se llama, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que degustamos. Entonces, todo eso se integra en un concepto amplio, y ese concepto se analiza en la zona prefrontal. Aquí se planifica qué vamos a hacer con esa información, si nos sirve o no nos sirve, y una vez sabiendo qué vamos a hacer con esa información, vamos a la corteza motor y le decimos, bueno, exprésate, habla o escribe o gesticula, haz señas, pinta, bueno, comunícate.
exprésate. Entonces, para ello utilizamos el lenguaje, perdón, la lengua, que es el idioma o código, que tiene una serie de reglas sintácticas, o sea, el orden de las oraciones, morfológicas, cómo se estructuran las palabras, semánticas, nuestro vocabulario, nuestro conocimiento de las cosas, fonético-fonológicas, cómo se pronuncian, cómo se reconoce en nuestro cerebro ese sonido, y la parte pragmática, la parte de intención y darle sentido a eso que escuchamos, vemos, leemos. Entonces, ¿qué significa una palabra, una oración en un contexto? No en aislado, sino en un contexto. ¿Cómo la definimos? Es la parte pragmática. Entonces, tenemos nuestro lenguaje funcionando, estamos generando ideas, esas ideas se articulan, se organizan, se codifican a través de una lengua, de unas reglas idiomáticas, y vamos a utilizar una forma de expresión que puede ser oral, escrita, kinésica, para lograr decir eso que deseamos expresar, que deseamos comunicar. Vamos entonces ahora a hablar de el retraso. ¿Qué es retraso? El retraso es quedarse atrás, llegar demorado, llegar tarde, ¿cierto? Eso significa retrasos. Entonces, hay retrasos en el habla, hay retrasos en el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Aquí vemos en la diapositiva muy sencillo, un niño que está un poquito cansado, está agotado, está comenzando su camino, y el otro que es mucho más ágil, más rápido, que va ya terminando la ruta que planteamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este niño? Va a llegar cansadito, agotado, va a llegar, se va a demorar en llegar, pero va a llegar. Entonces, eso significa un retraso, que viene un poco más lento, más demorado, pero va a llegar en algún momento a cumplir con la meta que nosotros hemos establecido. Y hay algunos niños que se demoran más en hablar, también en la parte de desarrollo del lenguaje, en la parte de comprensión, que es algo importante, o sea, diferenciar. Entonces, yo puedo tener dificultades solamente para expresarme oralmente o por medio de otros sistemas, pero lo más importante ya que tiene que ver con lenguaje es la capacidad de comprender las instrucciones, comprender lo que me dicen, analizar qué me dicen y tomar una acción referente a eso que comprendí. Entonces, podemos tener un retraso en el habla. Entonces, el retraso en el habla se da cuando un niño tiene digamos, un desarrollo normal en los diferentes aspectos, los aspectos motores, gateó, caminó a las edades adecuadas, comió solito, bueno, en fin, no tuvo problemas auditivos, no tuvo en general, pero este niño viene retrasado, entonces no va al mismo ritmo que van sus compañeritos de edad, sus pares. Y sus primeras palabras generalmente aparecen un poco tarde. Entonces, por ejemplo, hacia los 2 años, comienzan a expresar muchas palabras, a expresarse un poco mejor, cuando el niño quizás antes muy poquito pronunciaba, apenas señalaba si acaso con su dedo, hacía algunos sonidos, se retraía, pero era un niño que comprendía todo lo que le decía, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de un retraso en el habla simplemente. Pero ¿qué va a pasar? Que puede haber también retrasos en el lenguaje. Y estos retrasos en el lenguaje se relacionan con una inadecuada estimulación, porque los papás no conversan con los hijos, porque los papás no juegan con sus hijos, no les proporcionan los juguetes apropiados para que ellos desarrollen el juego simbólico y estas competencias comunicativas. Entonces es muy típico que los papás le den a los hijos, por ejemplo, rompecabezas. El rompecabezas tiene un muy buen, digamos, prospecto en la parte visual, visoespacial, pero en la parte de lenguaje realmente poco aporta, excepto que tengamos un diálogo fluido y nos inventemos un cuento con rompecabezas, etcétera. Ahí va a tener una funcionalidad. Pero si le damos un rompecabezas al niño simplemente para que lo arme y lo desarme, pues eso no tiene mayor
relación con la parte del lenguaje. Entonces, volviendo a lo que es el retraso del lenguaje, además de esa dificultad en estimulación, esa inadecuada estimulación, algunas veces hay problemas también intelectuales o sensoriales. Se relaciona con niños que tienen dificultades, por ejemplo, para escuchar, dificultades para ver bien, dificultades con otros órganos de los sentidos, y algunos de estos niños pueden tener algún tipo de deficiencia intelectual o algunos trastornos como el autismo, etcétera. Entonces, en este caso, habría retrasos de lenguaje que varían desde muy leves, moderados, severos, a muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el niño? Va a haber un incumplimiento de los hitos o de los niveles de las etapas en el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje va a la saga, va retrasado por lo menos 1 o 2 años respecto a niños de su propiedad. Se le dificulta mucho seguir instrucciones, comprender ideas. Ese es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. Su discurso puede ser lento e incomprensible para personas de la familia y más para extraños. Y generalmente hay serias dificultades en lo que es la estructura de la oración. Cambian las palabras, no utilizan el sujeto, el predicado de una manera adecuada, el pronombre, el verbo, los complementos, los cambian de una manera que a veces no entendemos qué es lo que nos quiere decir. Entonces ahí habría un retraso en el lenguaje. ¿Cómo podemos observar esto? De pronto podemos utilizar una lista de chequeo, una lista de observación. Por ejemplo, esta lista es un resumen muy simple para unos niños de 3 años de edad o más. Y en el caso de que nosotros digamos sí a cualquiera de estas características que observemos, tenemos que acudir al terapeuta lenguaje fonoaudiólogo para que nos haga una evaluación y nos diga qué está pasando. Entonces, si el niño juega poco con objetos y de una manera creativa, es un sí y tenemos que acudir al terapeuta lenguaje fonoaudiólogo. ¿Qué quiere decir eso? Hay niños que, por ejemplo, que ponen los objetos todos en filita y siempre son los mismos objetos y siempre más finita, pero no hacen nada creativo. No se inventan situaciones, no se inventan cuentos, no se inventan historias. Entonces, o simplemente juegan a destruir, a romper. Entonces, eso no es un juego creativo. Estos niños obviamente tienen dificultades para analizar la realidad, para organizar las cosas, para organizar su pensamiento y para expresarse. Entonces, hay que intervenir inmediatamente. Si tiene un vocabulario pobre, el vocabulario pobre se refiere a pobres experiencias. Niños que simplemente están viendo televisión todo el día, o niños que están en el computador, en la tablet, haciendo jueguitos, pero no tienen con quién expresarse, no tienen con quién relacionarse, no van a conocer el mundo, no salen con los papás quizás a hacer un mercado, en su casa les dan todos los alimentos tan preparados que no tienen necesidad siquiera de quitar la cáscara a una fruta. En fin, entonces son niños que no tienen experiencias y tienen bajo nivel de vocabulario. Si mantiene la boca abierta, si respira por la boca, eso puede ser un síntoma de que algo está pasando, hay alguna infección en la garganta o puede ser una mala costumbre que debemos corregir porque esto genera infecciones a nivel de garganta y también puede generar infecciones a nivel de oído, más deformaciones a nivel de todo lo que son órganos fonoarticuladores, paladar, dentadura, etc. Si habla muy poco, no se le entiende bien lo que dice, obviamente, ahí inmediatamente tenemos que preocuparnos. No esperarnos, como decíamos antes, no esperarnos. Ay, no, que a los 4 o los 5 años que yo hablé tarde, que mi familia todos hablaron tarde. Sí, puede que hayan hablado tarde, pero tenemos los medios. ¿Por qué no intervenir a tiempo? ¿Por qué no vamos a esperar? Si el niño tartamudea, entonces se traba, se bloquea con los sonidos, hay que inmediatamente ver qué está pasando. Algunos niños pasan por esa situación y rápidamente lo superan, pero hay otros niños que se pueden quedar bloqueados, sobre todo cuando los papás, la familia están molestándolos, regañándolos, imitándolos, burlándose, pueden dejarlos bloqueados en esa etapa de tartamudez. Si tiene una voz ronca o grita mucho, un niño que grita mucho es un niño muy ansioso, entonces esto va a generar problemas a nivel de cuerdas vocales, lo que se llaman disfonías, problemas de la voz,
y es un niño que quizás nos esté diciendo, bueno, algo está pasando aquí, ¿no? Si yo no puedo jugar tranquilo, si no tengo que estar gritando todo el día, bueno, entonces las cosas no andan tan bien. Si ese niño de 3 años solo dice palabras aisladas o frases de dos palabritas, entonces un niño de 3 años ya nos habla bastante, tiene ya frases bastante bien construidas, y si, sobre todo si son del sexo femenino, si son niñas, hablan bastante. El niño, el varón es un poco más demorado en general, pero la niña habla generalmente a los 3 años bastante bien. El punto principal, si se le dificulta comprender y seguir instrucciones. Es, pásame esto, pásame aquello, tráeme tal cosa. Entonces, si se le dificulta seguir instrucciones, ahí sí tenemos que preocuparnos. Si mete la lengua entre los dientes y pronuncia la F como si fuera una Z española, entonces en nuestro medio de América Latina, la F es con los dientes cerrados y no con la lengua entre los dientes. Y obviamente debe preocuparnos si es niño, habla como un niño más pequeño a su edad. Estas son algunas ideas que nos da que algo está sucediendo y tenemos que acudir inmediatamente al terapeuta de lenguaje fonoaudiólogo. ¿Qué consecuencias puede tener un retraso en el lenguaje? Dificultades para analizar la realidad, que se hace aquí en nuestra corteza prefrontal, procesos de pensamiento desordenados y por lo tanto juegos y acciones desordenadas, pobreza en autocontrol y juego simbólico, lo que hablábamos ahorita, bajo nivel de comunicación e interacción productiva con otros y dificultades en procesos posteriores de lectura y escritura. Muy bien. Entonces, un bajo nivel de vocabulario y definición de términos dificulta el manejo de ideas principales e ideas secundarias. Muchas personas tienen bastante dificultades para exponer en público. ¿Por qué? Porque no logran organizar sus ideas. No saben cuáles son sus ideas principales y de ahí extraer las secundarias y hacer una buena expresión, una buena exposición, una buena narración, una buena descripción, y eso también va a afectar la redacción de textos y la comprensión de textos. Si yo no sé cuáles son las ideas principales y secundarias, no sé a qué aferrarme, a qué atenerme, y entonces se me va a dificultar bastante esto. Las dificultades en conciencia fonológica. ¿Qué es conciencia fonológica? Es cuando reconocemos un sonido, lo asociamos, lo diferenciamos, lo discriminamos. Le decimos al niño, por ejemplo, ají, ¿con qué comienza? ¿Con A o con la I? Con la I, con la O. A ver, ponle cuidado. Ají, ají, ¿con cuál comienza? Entonces, si el niño tiene dificultades ahí, va a tener dificultades para reconocer otros sonidos, para autocorregirse cuando habla, y después cuando vaya a lectura, a escritura, va a confundir. Entonces, esas letras, esos grafemas que se asocian con los sonidos que está escuchando o que va a producir. Entonces, esas dificultades en la conciencia fonológica van a afectar la lectura y la escritura, y además de la autocorrección en la articulación y la pronunciación del habla. ¿Qué pasa con el juego simbólico? Entonces, si un niño tiene un mínimo nivel de juego simbólico, se va a afectar la organización de la expresión oral, la secuencia del pensamiento y esa capacidad de expresarse adecuadamente y resolver problemas. Entonces, el niño de juego simbólico agarra un palito y lo convierte en carro, lo convierte en avión y le da función y habla sobre ello. Entonces, ahí está generando toda una imaginación y todo un proceso que le permite también descubrir más cosas en el mundo y hablar acerca de lo que está pasando en su mundo. Algunas de las etapas en el desarrollo del lenguaje. Entonces, nos vamos a saltar la parte de balbuceo, primeras palabras, vamos a llegar a los 18, 24 meses, donde el niño ya tiene unas 50 a 200 palabras y comienza a formar frases cortas de 2 palabras. Papá eta, porque si papá dame galleta, ¿sí? Papá fe, papá se fue. Entonces, ya lo entendemos muchas de las frases que hace, y algunos niños obviamente las pueden hacer mucho mejor, ¿no? Cada niño es diferente. Signos de alerta: si no sigue instrucciones simples, si no dice mamá ni otros nombres, si no señala o reconoce partes del cuerpo.
Ya los niños saben dónde están sus ojos, dónde están sus orejas, dónde está su boca. Quizás otras partes del cuerpo no las conocen, pero esas sí las van a manejar bastante bien. A los de 2 a 3 años el niño forma frases, oraciones de 2 a 3 palabras y usa sonidos del habla con mayor precisión. Como decía anteriormente, si son niñas, son bastante más ágiles en esta parte que los niños. Es capaz de jugar y hablar al mismo tiempo y su vocabulario se extiende a las 900 y 1000 palabras, más o menos. Una persona en cualquier país conociendo 1500 palabras puede defenderse para manejar otro idioma. Entonces, imagínense, un niño con 900 o 1000 palabras ya puede decirnos muchísimas cosas y puedes hacerse entender bastante bien. Signo de alerta: si no emplea frases u oraciones de 2 palabras ni sigue instrucciones. De 3 a 5 años ya nos da un partido de fútbol. Entonces forma frases de 3, 4 elementos, ya nos pregunta qué es eso, para qué, por qué, comienza la etapa de las preguntas. Y los signos de alerta si no emplea frases o oraciones de 3 elementos, si no maneja un mayor vocabulario y si los desconocidos no le comprenden. Nosotros en la casa se le entendemos, pero un desconocido no lo entiende, entonces ya es para preocuparnos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el terapeuta del lenguaje fonoaudiólogo? El terapeuta del lenguaje fonoaudiólogo apoya, orienta, capacita, atiende a las personas, sean estudiantes o no, pues puede atender niños, jóvenes, adultos, que tienen problemas en su comunicación o no, porque también puede ser que busquen optimizar sus competencias comunicativas, hablar mejor, expresarse mejor, leer mejor, comprender textos mejor. Y si hay dificultades en la comunicación, entonces reducir esa potencialidad de que haya efectos sobre el éxito. ¿El éxito en qué? En las actividades de clase, en la interacción social y en el aprendizaje. Uno de los errores más comunes que cometen los adultos es hablar por el niño. Y no solamente los adultos, sino el hermanito. Cuando son gemelos o niños de edades similares, hay uno que habla por el otro, le impide comunicarse, entonces el otro dice, ¿para qué voy a hablar si el otro habla por mí? Entonces, aquí en el caso de la diapositiva, una señora le pregunta al niño, ¿cómo te llamas? Y la mamá, dile que te llamas Carlitos, dile que estás bien, dile que vives en tal parte, dile que estudias en tal parte, diles que tu profesora se llama así, dile que tienes 5 años, dile que... ¿Y por qué no lo dejan que él piense, que él trabaje sus funciones ejecutivas? Entonces, el peor error es ese, hablar por el niño, no dejarlo expresarse. Así no lo diga perfecto, pero déjelo que él piense, que analice, que organice lo que va a decir y lo diga como pueda decirlo. ¿Cómo funciona nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje entonces funciona aquí en nuestro cerebro. Entonces, este es nuestro querido cerebro. Si vemos aquí la flechita, entonces está mejor. Esta es nuestra parte frontal, la parte de arriba, la parte de atrás de nuestro cerebro, la parte de abajo de nuestro cerebro. Esta es la parte frontal, lo que estoy señalando aquí es la parte prefrontal, frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal. Cada uno tiene su función. Entonces, por ejemplo, aquí estamos escuchando palabras y fíjense que se ilumina, se prende en amarillo, en rojo, esta zona que es la zona del temporal, es la zona encargada de escuchar las palabras. Y no solamente las palabras, también los diferentes sonidos, ruidos que hay en el ambiente. Entonces, en ese momento, como está escuchando palabras esta persona, esta es la zona que más se enciende. Pero fíjense que no se enciende solamente esta parte temporal, sino miren también aquí la parte frontal, porque estamos como reproduciendo internamente las palabras de alguna manera, estamos pensando acerca del significado de esas palabras y quizás podríamos, en el caso de que estemos viendo a la persona, sus movimientos, cómo se expresa, como en ese momento ustedes están viendo el circulito donde yo estoy conversando, entonces estaríamos utilizando la parte occipital de nuestro cerebro. Aquí estamos viendo las palabras, entonces como ven, es la parte occipital, la parte de atrás del cerebro, la que se encarga
mayormente ese trabajo, pero miren cómo se iluminan otras zonas del cerebro, como el parietal, reconociendo, como teniendo esa sensación de cómo es ese elemento. La parte temporal también, porque aunque estamos viéndola como que tenemos la imagen de cómo suenan, está nuestra parte motora porque estamos como dentro de nuestro cerebro como repitiendo cómo se pronuncia, y aquí en la parte prefrontal analizando qué palabras estamos viendo, qué significan esas palabras. En la parte de abajo estamos hablando las palabras, entonces esta corteza motora, lo que tiene que ver con el área de Broca y áreas similares, entonces es la más encargada de la organización de las palabras, pero fíjense cómo a nivel, por ejemplo, temporal, hay algún nivel de trabajo. Estamos escuchando también cómo estamos pronunciando las palabras, nos retroalimentamos, nos autocorregimos y nos vamos, por ejemplo, aquí acerca de pensar las palabras. Entonces, fíjense cómo la zona prefrontal está analizando las palabras, qué significan, qué podemos hacer con ellas, qué tienen que ver con nuestra vida, con nuestro contexto, pero no solamente la parte prefrontal que está funcionando, sino miren cómo la parte parietal, la parte occipital, la parte temporal, la parte motora. Entonces, cada elemento de nuestro cerebro se relaciona de alguna manera con la acción que estamos haciendo. Ahora vamos a ver qué pasaría si estuviéramos hablando en voz alta, leyendo en voz alta. Entonces, en este caso, nuestro querido cerebro, en este dibujito, pues nos estamos imaginando nosotros leyendo en voz alta un libro. Entonces, fíjense cómo casi todo el cerebro se ilumina. Entonces, aquí tenemos la parte de atrás de nuestro cerebro, la parte occipital, los lados, la parte frontal. Entonces, como que todo nuestro cerebro se ilumina porque se está relacionando lo que vemos, lo que escuchamos y el significado que le estamos dando a eso que estamos leyendo y a la vez escuchando, porque nos estamos escuchando como lo estamos hablando. Entonces, fíjense cómo funciona el lenguaje. El lenguaje funciona con todo el cerebro. Por eso hay que hacer un buen entrenamiento, una buena estimulación, y ahí el fonoaudiólogo nos va a ayudar bastante. Muy bien. Entonces, ojo a esto, un niño que a los 3 años no habla bien, dentro de lo que es lo que se sale, digamos, de lo normal, ¿cierto? Puede desarrollar problemas emocionales y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un niño que va a estar inseguro, que va a estar retraído, que va a pensar que se van a estar burlando de él o se están burlando de él. Y entonces eso genera problemas emocionales de aprendizaje que van a influir en su vida. Otro problema que tenemos es esto, el uso del chupón del dedo. Entonces muchos papás le dan el chupón al niño para que no moleste, pero no saben los graves prejuicios que va a causar. Lo mínimo, por ejemplo, esta mordida abierta, en esa separación aquí de los dientes, pero no solamente eso, sino que esto va a provocar una respiración por la boca más a menudo y miren estos serios problemas en el desarrollo del paladar y de la dentadura. Por ejemplo, mira que este paladar triangular, esta conformación de la dentadura a nivel triangular, debido a que la lengua no hace un adecuado estímulo sobre el paladar para que tome su forma adecuada y a la vez la implantación dentaria, sino que como no hay contacto, entonces el paladar va a hacer esto. Se va a volver más cóncavo y nos va a causar dificultades pues, para el habla, para la resonancia. Entonces, por ejemplo, va a afectar algunos sonidos como eso, la T, la D, la L, la R, la R, en fin, y muchas infecciones de garganta, de oídos, por culpa de el chupón del dedo, de una inadecuada, un adecuado cierre bucal que nos va a causar muchas dificultades. Entonces, mucho cuidado con el dedo, con el chupón, con el niño que siempre anda con la boca abierta. Hay que controlar rápidamente esto.
Muy bien, esto simplemente es un resumen de lo anterior. Entonces, para que funcione la lengua, se requiere de intencionalidad comunicativa, o sea, de planificar qué quiero decir, de una adecuada organización de las ideas aquí en nuestro cerebro y suficiente vocabulario. La lengua simplemente es un músculo. Mucha gente dice, ay, qué problema es la lengua, que tiene frenillo, que tiene no sé qué, que la lengua, que hay que se le saca la lengua, subir la lengua, meter la lengua, bajar la lengua. El problema no es la lengua, el problema está aquí, en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que nos dice, nos ordena, organiza los movimientos que tenemos que hacer de la lengua, de labios, de paladar, etcétera, para podernos comunicar. Esto simplemente es la parte mecánica, pero aquí en nuestro cerebro, aquí adentro, es donde se organizan todas esas acciones para nosotros podernos expresar. Entonces el problema no es simplemente hacer ejercicios con la lengua, es hacer ejercicios con nuestro cerebro. ¿Cómo? A través del juego, a través de las experiencias. ¿Qué ventajas tiene el fonoaudiólogo? Bueno, el fonoaudiólogo nos ayuda en la agilización del cerebro y las funciones mentales. Conocemos una cantidad de estrategias, una cantidad de actividades, materiales que nos van a ayudar a eso, a agilizar el trabajo de nuestro cerebro y las funciones mentales. Nos ayuda a aumentar el vocabulario, entonces con una serie de actividades, nos enseña a los familiares a jugar, a estimular el juego simbólico de los niños, a comunicarse adecuadamente, etcétera. Entonces nos ayuda a mejorar en nuestro vocabulario. Nos ayuda a despertar la imaginación y la creatividad. Entonces organizamos actividades relacionadas con esto. Mejora la capacidad de análisis. Entonces, todo este trabajo de las funciones ejecutivas que nos permiten analizar nuestra realidad y ayudarnos a comunicarnos y a transformar nuestro medio. Ayuda a la buena dicción, o sea, la pronunciación y también a la organización de lo que se dice o lo que se escribe. Y finalmente, el lenguaje es fundamental para el rendimiento escolar y para el éxito en la vida. Muy bien, entonces aprovechemos que tenemos terapeutas de lenguaje fonoaudiólogos en nuestro medio, consultemos a tiempo y busquemos esas orientaciones, sigamos esas orientaciones que nos permiten tener un mucho mejor desarrollo del lenguaje, unas mejores competencias comunicativas para tener éxito en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida educativa, en nuestra vida laboral. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Fue un placer haber tenido esta oportunidad de conversar con ustedes.